No temas ni desmayes, le dice. En otras palabras, Dios promete estar conmigo. ¿Sí o no? Sí, amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Pero Dios espera de que yo tenga una vida cristiana activa, no pasiva. Amén. Amén. Una vida cristiana en movimiento. Una vida cristiana que esté acompañada de esfuerzo y de valentía. Muchas veces nos vamos a sentir como aquellos que van en alta mar en una embarcación y de repente comienza el viento a soplar en contra de aquella embarcación y comienza a golpear tan fuerte que los tripulantes sienten que van a perecer. Muchas veces la vida nos va a presentar esas diferentes circunstancias, pero hay que considerar que así como el barco que lleva diferentes elementos, y una de ellas es que lleva un ancla. Amén. Porque el ancla va a permitir que el barco en un momento dado pueda establecerse, pueda tener seguridad. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que usted y yo tenemos como ancla segura nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es nuestra ancla segura. Es por eso que debemos de estar firmes. Miren, el estar firme no es algo que pasa por casualidad. El estar firmes es algo que tiene que ver con una actitud donde usted y yo estamos pendientes las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Por eso a mí me gusta mucho ese eslogan que utilizan los soldados. Ellos dicen, van marchando y lo van declarando. Si avanzo, dice, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Como quien dice, dame impulso, motívame. Pero si retrocedo, mátame. Qué convicción, qué seguridad, qué determinación. Qué tan seguro y qué tan determinado usted está para estar firme, de llegar hasta el final. Usted tiene que saber que usted ha dado un primer paso de conocer a Cristo Jesús, pero usted y yo somos responsables de cuidar esta salvación con temor y temblor. Amén. Porque el que persevera hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. El apóstol Pablo está motivando a la iglesia y nos motiva a nosotros y le dice, si ustedes quieren al final encontrarse que su trabajo no fue en vano, tienen que estar firmes. Amén. Amén. Tienen que estar firmes. Y por eso el apóstol Pablo les dice, hermanos, constantemente ustedes deben de estar recordando que el trabajo en el Señor no es en vano, pero para que al final de su carrera, porque él mismo dice, no vaya a ser que al final de mi carrera yo venga a ser eliminado. Por eso decía Pablo constantemente, yo peleo. La vida cristiana él lo ve como una batalla, como una pelea, ¿sí o no? A mí me impresiona, hermanos, cómo esos atletas están determinados a llegar a la meta. Amén. Están determinados. Y muchos quizás no se llevan el premio, pero el fin es llegar a la meta. No quieren quedarse burlados, ¿sí o no? ¿Y sabe qué es lo interesante en nuestra vida cristiana? Es de que quizás yo voy a llegar de último, quizás usted va a llegar primero, pero todos vamos a ser premiados. Amén. Todos vamos a ser recompensados. Porque un día dice que se escuchará la voz, siervo, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Yo les animo en esta mañana, les motivo para que considere, para que determine a estar firmes. Firmes. Allá por los años 90 se entonaba un canto en las iglesias y dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Mire, hermanos, si nosotros vamos 20, 30 años atrás, 40, 50 años, las personas que decidieron servir a Cristo no tenían todas las condiciones que usted y yo tenemos hoy. No.
Amén. ¿Sí o no? No las tenían. Pero no tenían dificultades para servir al Señor. O sea, vencían las dificultades. Superaban cualquier problema. En aquel entonces no había cristianos de azúcar y de sal. Santo, aleluya. Amén. Amén. Hoy no solo se empieza a poner las nubes y dice ya va a llover, ya no voy, me puede dar resfrío, me puede dar gripe. Aquí sería el hielo, ¿verdad? Estaban tan determinados a servir al Señor. Estaban seguros quién los había llamado, de quién eran y para dónde iban. Yo le animo para que considere esta palabra de estar firmes. En segundo lugar, el apóstol Pablo les dice: estén siempre constantes. ¿Es constante usted en sus votos con el Señor? ¿Es constante en aquello que ha determinado hacer en su vida, en su familia, en su matrimonio? ¿Es constante con aquello que el Señor le ha encomendado? La constancia es tener perseverancia, es estar resuelto en alcanzar aquello que usted se ha propuesto en su vida. El factor número uno por el cual muchas personas no son constantes es la adversidad. Algunos tienen el concepto que cuando vienen a Cristo se terminaron los problemas. Pero Jesús no nos ofrece una vida cristiana libre de dificultades. Incluso aquellos que querían seguirlo emocionalmente los desanimaban. ¿Quieres seguirme? Está bien, vende todo lo que tienes. Amén. Les estaba diciendo, hay un precio, tienes que estar consciente que es un precio que va a pagar. Incluso dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero más confiad, yo he vencido al mundo. La adversidad se va a presentar día a día. Y si aquellos hombres de la historia, tus padres en la fe en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, pudieron ser constantes, usted también lo puede hacer. Yo también lo puedo hacer. Estaban tan determinados, hermanos, que aún dieron su vida por la causa de Cristo. Cuando el pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo, lo toman como prisionero y empiezan a presionarlo a que renuncie a su fe, empiezan a presionarlo a que niegue a Jesús, y le decían: te damos una oportunidad, niega a Jesús. Y enfrente tenía el horno cada vez más caliente, y le decían: renuncia a tu fe, renuncia a Jesús. Y dijo Policarpo, aquel pastor ya anciano, por 85 años, Él me ha sido fiel, nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar en este momento? Amén. Y lo metieron a la hoguera. Yo le animo para que usted sea constante. Constante aunque tenga problemas. Lo peor que podemos hacer en este tiempo es dejar de pelear, es dejar de perseverar. No hay gloria sin sufrimiento. Cristo, antes de ser glorificado, Cristo, antes de ser honrado delante del Padre, pasó por la cruz. Pasó un momento difícil. Cuando venía para acá, para que el viaje no se tornara muy largo, empecé a observar una película y se llama Corazón de Campeón. Un joven que desde que estaba en la escuela, por cualquier cosa armaba pelea. Hay gente que así, ¿verdad?, les gusta pelear por todo. Y cada día iba aumentando, lo sacaron de la escuela.
Su padre murió cuando él tenía 5 o 6 años. Y de ahí determina de que quiere dedicarse a ser un boxeador. Nadie cree en él. Y termina en las manos de Rocky Balboa. Rocky Balboa no lo quiere entrenar, porque él está retirado. La historia es larga, pero al final Rocky Balboa decide entrenarlo. Pasa un proceso. Tiene muchas peleas. Durante esas peleas sale vencedor. Pero en la última pelea recibe el reto de enfrentarse a un campeón que durante 20 peleas nunca había sido botado a la lona. El reto era grande. La oportunidad también era grande. Las grandes batallas que vienen a nuestra vida son oportunidades para ver la gloria de Dios. Amén. Son oportunidades para ver cómo Dios trabaja. Son oportunidades para sacar lo mejor de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Porque usted y yo tenemos corazón de campeón, porque Cristo Jesús está en nosotros. Amén. Por algo ustedes pensaron en este nombre. Jesús es el gigante. Amén. 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 Más podremos nosotros, porque Jesús está presente. La historia concluye. Pactaron la pelea para 12 rounds. Imagínense. Durante toda la pelea, casi el 70%, aquel jovencito recibió palo como usted no tiene idea. Eso es del griego guatemalteco, además. Recibió palo.